el punto de partida es la calidad del dato y ya de ahí, entonces sí le puedes asociar un propósito o una estrategia. Pero si la calidad del dato no es la correcta, ¿qué es lo que pasa? Que la organización no logra entender el valor que le pueden generar los datos. ¿Por qué? Porque tiene problemas con ellos, tiene problemas con las plataformas, con sistemas, etcétera. Entonces, al final del día, creo que parte de las posiciones privilegiadas que tenemos como gerentes, directores, líderes, etcétera, es ser muy empáticos también del otro lado de, ok, pues al final del día, si el sistema, la plataforma no opera de manera correcta y ese es su día a día, pues entonces no vamos a llegar a conversaciones más profundas que sean, ¿qué puedo hacer con algo tan importante como el dato? Tecnología, estrategia, decisión y transformación. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Este episodio es presentado por Nefos IT, el aliado estratégico para líderes de tecnología que buscan acelerar la transformación digital de su organización. Con Nefos IT puedes modernizar tu infraestructura tecnológica con soluciones en la nube, virtualización, ciberseguridad y planes de recuperación ante desastres. Si tu reto es escalar, proteger y optimizar tu operación, con Nefos IT diseña soluciones personalizadas que combinan flexibilidad, eficiencia y confianza. Transforma tu empresa con Nefos IT. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Bienvenidos a Conexión Empresarial, es un espacio de líderes de tecnología donde compartimos en cada episodio las visiones y cómo han logrado el éxito en la industria. Nuestros invitados por lo regular son personas que llevan puestos claves en las empresas y sobre todo pues con un toque humano, ¿no? Es a veces difícil hablar de tecnología y verlo desde una visión humana, pero la idea es y la intención es esa, ¿no? Que sea una visión humana. Yo soy Alfredo Pérez, soy el host de este podcast em, y este podcast es patrocinado por la empresa Nefos IT, que es una empresa que se enfoca a resolver problemas de negocio con tecnología a través de soluciones tecnológicas de inteligencia artificial, transformación digital, nube y herramientas que las empresas necesitan hoy en día. Y pues bueno, vamos a empezar con Almeida, que eres Chief Data Officer en 99 minutos. Yo he escuchado de esta empresa a través de que me han llegado ciertos paquetes. Fíjate cómo es de pequeño el mundo, nunca pensé tener una entrevista con alguien de esta empresa. Y yo creo que el tema del logístico se transformó totalmente después de la pandemia, ya me platicarás tú. Pero cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y cómo es que has llegado a tener éxito en las áreas de tecnología. Claro, bueno, antes que nada, un gusto a todos y también de tu lado. Pues principalmente yo podría decir que desde mi juventud, la verdad es que desde la prepa siempre me atrajeron bastante todo lo que tiene que ver con números, matemáticas, modelos, y empecé como a desarrollarme más en un tema académico en ese momento, realizar mucha investigación de diferentes tipos y pues un poco de ahí nació ese interés o esa pasión por el mundo del análisis y propiamente de los datos. Hablando como tal de 99 minutos, ciertamente no entré full como al área de data, entré como full stack y en ese momento el equipo de tecnología era muy pequeño, realmente muy, muy pequeño y pues tenía varios retos frente, como por ejemplo, pues toda la parte de visualización de datos, toda la parte de analítica. Como bien lo mencionaste, en pandemia hubo un boom muy importante, pero al mismo tiempo también existió una necesidad por tener visualización de datos que nos pudieran dar aspectos clave como el performance de nuestros don veloces, el performance de cada una de nuestras estaciones, etcétera. Entonces, eso se volvió un aspecto clave que abordar. Y pues un día recibí la llamada del CEO
proponiéndome pues desarrollar más o menos una área dedicada en ese momento más a un tema de analítica, em, que fue mutando a través de todos los años y hoy en día tenemos un área de datos consolidada, con una estrategia firme que nos ha permitido seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues la verdad, en ese sentido ha sido un proceso muy importante en mi carrera profesional, pero también ver cómo ha evolucionado el área y cómo ha evolucionado también la empresa en materia de datos. Yo creo que al final del día es lo que habla de tu trabajo, ¿no? Y eso es lo más importante. Claro. ¿Tú estás en México? La empresa 99 Minutos, ¿en dónde está? ¿En qué países se encuentra? 99 Minutos es una empresa mexicana que ha crecido en diferentes países. Hoy en día estamos posicionados en Chile, en Colombia y en Perú también. Buenísimo, muy bien. Y cuéntanos un poquito desde tu experiencia, ¿cómo han logrado esta parte de la innovación empresarial a partir de de una consolidación de datos? Es decir, eh, de manera natural, cuando una empresa no tiene analíticos de datos, pues es todo un cambio y cambiar la cultura, incluso organizacional, para la adopción de estas nuevas exigencias y en una industria como la de ustedes, que es un tema logístico, el just in time y el tener información en tiempo real es crucial. ¿Cómo han logrado esta parte de innovación en la forma en cómo reciben la información y toman decisiones, ¿no? Porque creo que ustedes tienen que de tomar decisiones casi en tiempo real, ¿no? Pues la verdad es que en ese sentido creo que he sido una persona sumamente privilegiada y estoy muy agradecida por ello. Y a lo que me refiero puntualmente es que me ha tocado ver justo esta evolución, em, y todo lo que tiene que ver en materia de el dato, el ciclo de vida del dato, parte de que nuestras organizaciones tengan una cultura del dato también, ¿no? El famoso data driven, data literacy, todos estos conceptos al final del día parten o están de la mano de una cultura organizacional. Entonces, la verdad es que me tocó ver desde el principio, cuando, pues, en una primera instancia, el tema no es tanto los datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la organización todavía no sabe qué hacer con ellos, todavía no lo ve como un activo estratégico. Entonces, tienes que irte literalmente hasta atrás, dar pasos atrás para que puedas poder innovar realmente, ¿no? Entonces, a lo que me refiero puntualmente es que en primera instancia lo que se tenía que poner sobre la mesa era la calidad del dato. El punto de partida es la calidad del dato y ya de ahí entonces sí le puedes asociar un propósito o una estrategia. Pero si la calidad del dato no es la correcta, ¿qué es lo que pasa? Que la organización no logra entender el valor que le pueden generar los datos. ¿Por qué? Porque tiene problemas con ellos, tiene problemas con las plataformas, con sistemas, etcétera. Entonces, al final del día, creo que parte de las posiciones privilegiadas que tenemos como gerentes, directores, líderes, etcétera, es ser muy empáticos también del otro lado de, ok, pues al final del día, si el sistema, la plataforma no opera de manera correcta y ese es su día a día, pues entonces no vamos a llegar a conversaciones más profundas que sean, ¿qué puedo hacer con algo tan importante como el dato, ¿no? Hablamos en la industria como de los datos como el nuevo petróleo, como un activo estratégico, pero se nos olvida todo el recorrido que tenemos que hacer a veces de manera previa, ¿no? Entonces, yo creo que temas como el acompañamiento, el gobierno de datos, la cultura principalmente orientada a datos, son aspectos clave para que podamos avanzar, ¿no? Fíjate que me gusta esta parte donde comentas que tiene que ver un tanto con la cultura organizacional de la empresa, pero ¿cómo podemos hablarle a un área de recursos humanos o al área de finanzas? Tal vez hasta me atrevería a decir operaciones de data driven, o sea, ellos lo ven como algo muy lejano, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, las áreas de finanzas casi siempre hacen analíticos de datos en el postmortem. Entonces, ¿cómo permear esta parte de la cultura organizacional
para que vean justamente esto que tú decías, el valor del dato. Como no le ven el valor a la información, solo se convierte en reportitis, pero son datos muertos que ahí están. O sea, sí cumplen con tener un dashboard, pero no le están viendo el valor para hacer más eficientes sus áreas, ¿no? Yo siento que eso es algo que la mayoría de las empresas sufre. ¿Ustedes cómo han logrado superar ese obstáculo de que la gente vea el valor del dato y no son números inertes que hay ahí? Pues lo hago porque me lo pide la alta dirección, pero para mí no significa nada, ¿no? Me gustaría separar mi respuesta en dos aspectos. El primero de ellos sería toda la estrategia que tenemos que desarrollar para poder darle a la organización justo un acompañamiento. Em, En ese sentido, lo que hicimos fue diversas campañas de comunicados. Literalmente tuvimos workshops presenciales. Entonces, todo el equipo de data se sentaba con finanzas, customer service, se sentaba con otras áreas para que pudiéramos hacerlo un poco más, creo que lo mencionabas al principio, justo humano. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso a veces tener capacitaciones de manera remota no quiero decir que no funcionen. En muchas empresas de tecnología a veces nos toca trabajar de esa manera, pero si tenemos la oportunidad de literalmente venir a la oficina o ir, en nuestro caso, como al Source Center, y de estar con ellos y trabajar en conjunto, sí lo considero un aspecto clave. Entonces, en una primera instancia en donde la organización no entiende la cultura de datos, no entiende todavía cuál es el propósito del dato, cómo podemos convertirlo en innovación. Entonces, primero tienes que poder darles ese acompañamiento. Lo que nosotros hicimos fue literalmente tener una lluvia de ideas y decir, bueno, ¿cómo podemos establecer toda una estrategia de comunicación que nos permita interactuar con ellos y nos permita hablarles como en nuestro mismo idioma? Porque a veces también desde tecnología olvidamos que este también es un factor importante, ¿no? Empezamos a hablar de una manera técnica, pero el negocio necesita un lenguaje más cercano para que pueda entender cuáles son los propósitos que tenemos o bien propiamente los proyectos. Entonces, literalmente, data, nos sentamos y empezamos a proponer comunicados, workshops, capacitaciones, videotutoriales. Tiene que ser una estrategia que empieces muy, muy fuerte, de una manera muy agresiva, para que pues todo eso vaya cobrando un propósito, que no vas a ver desde el inicio, ¿no? Desde el inicio no vas a decir, ah, claro, ya les mandé este comunicado con aspectos clave de gobierno de datos, aspectos clave en materia de data, y al otro día vas a llegar a la oficina y todo el mundo va a entender. No, sí es parte de un acompañamiento desde diversos métodos para que puedas lograr el propósito. Entonces, al menos la primera parte de mi respuesta sería justo esa, la comunicación. La transparencia y la comunicación son clave en el acompañamiento y en la construcción de cultura organizacional. Y por otro lado, decía que iba a dividir mi respuesta porque anteriormente justo veíamos a los datos nada más como un análisis descriptivo. Y entonces justo en este momento lo que sucedía era que teníamos dashboards por todos lados, teníamos un montón de Exceles, teníamos un montón de información segmentada. Y hoy en día lo que se está buscando con los datos es que podamos hacerlo un poco más anticipativo. Ya no solo descriptivo, sino anticipativo tal que me permita tomar decisiones estratégicas para el negocio. Entonces, esa sería mi segunda parte de la respuesta, pero no puedes llegar ahí sin que la organización esté ahí, ¿no? Entonces, todo eso al final del día nos habla de la madurez. La madurez de la organización, entender muy bien al negocio y decir, ok, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Si no estamos ahí, entonces primero tenemos que darle ese acompañamiento al negocio y ya después podemos poner sobre la mesa conceptos mucho más que sean como propios del argot, ¿sí? Entonces ahora ya meto data driven, ya meto algunas otras cuestiones como parte del mercado y de la industria, pero no puedo llegar ahí si le estoy hablando como en chino, ¿no? Literalmente al negocio. Claro. Sí, me gusta esto de la estrategia de comunicación y sobre todo, pues,
cómo hacemos que este dato se vuelva la llave de la innovación. Me gustó mucho esto, no lo había visto de esa manera y creo que sí, si no tienes datos no puedes innovar, no puedes mejorar y lo que no es mejorable, lo que no se mide no se mejora. ¿Cuánto tiempo les llevó todo este journal que me platicas de hacer workshops, permear en la cultura, desarrollar toda esta fase? ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes hacerlo? Esa pregunta es muy interesante porque, pues, la opción por la que optamos en un momento con el área de data fue literalmente sentarnos y decir, bueno, ¿qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos frente? Necesitamos una visión y una estrategia que nos permita liderar efectivamente no solo al equipo, sino al resto de tecnología y también hacia la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que data es el cimiento. Hablamos mucho también de la organización, del negocio y el impacto que generamos, pero estamos sumamente embebidos en todos los demás equipos de tecnología, en la operación, en el core, en la parte de logistics, en la parte de los equipos de integraciones. Al final del día, los datos son la materia prima y si los datos son la materia prima, debemos de estar embebidos en todos los equipos de tecnología. Entonces, pues literalmente fue hacer como un 360 de qué necesitamos mejorar desde data a nivel interno con el resto de los equipos de tecnología. ¿Cómo logramos embebernos y que ellos también entiendan todo el valor que genera data? ¿No? Porque pensar solo en negocio y dejar de lado tecnología es un completo error, ¿no? Sale mal. Y a su vez, solo quedarnos inmersos en tecnología y no mirar hacia negocio, no hay manera. No hay manera que desde data pensemos así. ¿Por qué? Porque al final somos ese puente de comunicación en el dato crudo y transformado en información clave, ¿no? Entonces, fue justo tener como esta visión de cuáles son todas las aristas que debemos de abordar, lo que nos permitió establecer una estrategia. Hablando como de un roadmap propiamente, al menos yo podría decir que nos tomó un Q delimitar muy bien hacia dónde vamos, entender los niveles de madurez de las organizaciones en materia de datos, muchísimo leer, muchísimo prepararnos y estudiar para que pudiéramos hacer un modelo que funcionara ante las necesidades que tenía 99 minutos. Y entonces, a partir de Q3, lanzamos todo lo que fue campañas, capacitaciones, videotutoriales. En algún momento hasta planeamos hacer una especie como de caricatura que lo que buscaba era tener un lenguaje mucho más próximo desde el C-level, el gerente, el líder, el integrante del equipo, cualquier persona de la operación, recursos humanos, que quien, sin importar quién estuviera leyendo eso, pudiera entender fácilmente cuál era el propósito asociado a los datos, porque era corresponsabilidad de todos la calidad de los datos, ¿no? Entonces, puede sonar a lo mejor muy absurdo, pero hacerlo mucho más cercano al resto de la organización fue lo que poco a poco fue avanzando y nos logró reflejar ese impacto. Entonces, yo creo que fue como el primer cuartil en donde delimitamos toda esta estrategia a nivel interno con el resto de la organización. También había mucho trabajo por hacer como área propiamente y de ahí fuimos avanzando, implementando muchas más cosas. También robustecimos mucho la parte de ingeniería de datos, ingeniería analítica y todo eso a partir de literalmente el gobierno de datos, ¿no? O sea, que el gobierno de datos fuera el motor principal de hacia dónde tenemos que ir, cuál es la visión que debemos de tener, robustecer toda la parte de arquitectura con ingeniería de datos, del lado de ingeniería analítica, abordar todos los temas o necesidades de visualización de datos que tenía el negocio, y entonces había una brecha más que cerrar, que era que el resto de los equipos de tecnología nos pudieran embeber y entendieran el propósito de que estuviéramos en todos los proyectos de la mano con ellos, ¿no? Avanzando y fue un reto bastante grande. O sea, yo creo que al menos vimos el primer impacto en juntas, que ya las personas estaban hablando de la calidad, pero ya no le echaban la culpa a data, sino ya decían, ah, es que la plataforma está mal. Si mejoramos esto en la plataforma, entonces el dato va a ser de calidad y entonces sí lo vamos a poder utilizar para tomar decisiones. O sea, fue un proceso al menos
como de 6 meses en donde vimos realmente un cambio, realmente un impacto y nunca darnos por vencidos y seguir buscando cómo seguir impactando, ¿no? Muy bien. Y entonces, en resumen, podríamos decir que les llevó aproximadamente un año la estrategia desde el día cero hasta que ya empezaron a ver los primeros datos consistentes. Fue un año de impacto realmente, pero cada cuartil teníamos un objetivo muy claro. El primer cuartil para nosotros era estratégico, ¿no? A lo mejor en ese primer cuartil el negocio iba a decir qué están haciendo, ¿no? Pero fue realmente como desde el día 1 de Q2 pudimos impactar todas estas aristas de las que te hablo. Negocio, tecnología, campañas de comunicación, temas de ingeniería analítica, temas de ingeniería de datos y fue irlos abordando. Entonces, otro aspecto que no he mencionado que también es muy clave es la parte de diversificación de datos a nivel arquitectónico. Entonces, en materia de infraestructura y arquitectura, todo lo que tuvo que ver con reducir la brecha de diversificación de datos, también le dio esa confianza al negocio de decir, ok, tengo CRMs, tengo diversas bases de datos, tengo diversas plataformas, todo eso debe de terminar en un warehouse, data lake, lake house o un delta lake, cual sea la necesidad que tenga el negocio frente, pero al final del día no podemos diversificar porque eso lo que hace es entre temas de latencia, entre temas de performance de cada una de las bases de datos, no funciona para el negocio. Entonces, eso también a nivel muy técnico, pues fue lo que nos permitió avanzar y sí, diría que más bien el impacto se pudo ver a lo largo de todo ese año, pero al menos en los primeros 6 meses sí fuimos muy agresivos en buscar que el negocio viera todo el impacto. Entonces, para mí, el éxito de la estrategia que desarrollamos en Q1 fue capaz de verse desde Q2. ¿Por qué? Porque sí le invertimos muchísimo tiempo y en Q2 se vio como todo ese impacto. La gente sabía en lo que estábamos trabajando, los equipos estaban emocionados también por ese cambio, la parte de democratización de datos también nos fue llevando mucho de la mano con negocio y los fue acercando con nosotros y también incentivando a que vinieran, nos preguntaran sus dudas, que estuvieran interesados en capacitarse también. Entonces, pues sí, el impacto, si bien sí se vio durante todo el año, para mí los primeros 6 meses fueron clave. Uno, de estrategia, porque también no te puedes demorar tanto, mucho menos en la dinámica de una startup, pero Q2 fue impactar, impactar, impactar y que se note ante el negocio para que entonces digan, ok, todo lo que estuvieron tal vez un poco en calma durante Q1 se está viendo reflejado para todos, ¿no? ¿En qué resumirías ese aprendizaje que tú has adquirido durante toda este journal, esta experiencia, y cuáles fueron los mayores retos que tú consideras que tuviste? Uno de los retos importantes fue el cambio. A veces el cambio también es complicado ante una organización. Es como parece que este equipo está moviendo muchas cosas, no sé cómo me va a impactar en mi trabajo diario. Ese recelo a veces al cambio también es complicado. Por un lado, se pueden estar como molestos porque en su día a día también ven que la calidad del dato no es buena y entonces se enfrentan a esos mismos problemas, pero por otro lado están viendo el cambio y entonces romper esa brecha también es complicada, también es un proceso como de justo eso, acompañamiento para que se pueda ir trabajando de la mano con ellos. Claro, es como que me pones a trabajar, ¿no? Estoy bien a gusto y ahora vienes con tus ideas de quiero este dato, quiero esta información, pues no la tengo, pues ¿cómo le va a hacer para sacarla? Y eso hace que la gente diga, ya me pusiste a trabajar, ¿no? Sí, y fíjate que el ownership de eso también es muy importante porque a nosotros nos pasaba mucho que era uno de nuestros principales temas también a resolver, que veían un problema en los datos y entonces descargaban los datos, los metían en un Excel y buscaban resolverlos como por su cuenta. Y al final del día, uno de los principales valores también que nos da data y que a veces no lo valoramos justo lo suficiente es que también expone errores y deja ver cuáles son las áreas de oportunidad en sistemas, plataformas y en muchos procesos incluso. Entonces, si el usuario absorbe esa responsabilidad de solucionar algo y no lo expone, entonces estamos siendo parte de que todo el ciclo al final del día de software
no funcione. ¿Por qué? Porque me empiezo a comer yo los problemas y no los expongo. Entonces, incluso hasta ese detalle tan importante y a lo mejor podría verse como tan pequeño, de que el usuario se sienta con la confianza de ir con el equipo y decirle, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no está funcionando, me parece que tengo dudas. Todo eso es parte también de ese acompañamiento. Entonces, una vez logramos eso, también pudimos impactar en el resto de tecnología, como el usuario nos reportó tal cosa y efectivamente no es un tema de data o nuestro warehouse, que no estamos viendo, cómo lo vamos a resolver. Y sin querer, fuimos impactando incluso el resto de los equipos de tecnología, porque somos el primer punto de contacto con el usuario. El usuario ve mal un dato y dice, es data, ¿no? O en ese momento era como data no lo hizo bien. Y después fue avanzando a, ok, es más, o sea, hoy en día lo que pasa es que el mismo usuario ya en el reporte que nos levanta o en el ticket lo asocia como tal sistema o plataforma, no registró el dato o no lo registró de manera correcta, cuando antes éramos como la parte mala, ¿no? Del negocio. Era como data y la calidad del dato. Entonces, incluso ese pequeño avance, esa comparativa, también te está hablando de lo que has avanzado y en la estrategia que tienes como negocio. Entonces, desde que el usuario tenga esa confianza con nosotros de acercarse y decir, esto puede mejorar, tengo esta propuesta, etcétera, todo eso va construyendo al final del día una corresponsabilidad y va construyendo también innovación, porque todos somos parte del progreso del negocio, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Entonces, la verdad es que data es increíble, o sea, a mí me apasiona muchísimo lo que hago, me apasiona mucho aprender y también transmitir conocimiento, pero es increíble cómo puede impactar en diferentes aspectos del negocio, desde tecnología, desde finanzas, CAM, Customer Service, recursos humanos, y darles la libertad también a los usuarios de que desarrollen a través de la democratización de datos, ¿no? Hoy en día. Claro. Y tenemos que hablar de algo bien importante, ¿no? La parte de la seguridad de los datos, o sea, la seguridad de la información. Yo he escuchado en varias conferencias o en varios foros de que el dato es la moneda de cambio de las empresas hoy en día y que los datos es el activo más importante de las empresas. Eso en el discurso, pero seamos sinceros, a nadie le importan los datos hasta que no los tienen o hasta que no se tienen. Y en ese sentido, muchas veces la parte de la seguridad de la información como que no se le pone el foco adecuado, ¿no? Para proteger la información, saber que se está respaldando, que se está cumpliendo con una normativa, por ejemplo, de protección de datos, que si bien hoy creo que la parte de protección de datos en México iba muy bien, pero esta institución la quitaron y pues bueno, hoy ya no es tan fundamental como es algunos años. En ese sentido, ¿ustedes qué están haciendo o cómo priorizan el tema de la seguridad de la información? Porque si bien hoy en día los hackeos están a la orden del día y empresas pequeñas y grandes no se salvan, hay una estadística alarmante que es el 90% de las empresas ya fueron atacadas o vulneradas de alguna manera, y de ese 90% el 60-70% ya perpetraron o les robaron información, ¿no? Entonces, y eso estamos hablando de datos de México, y en Latinoamérica, México ya se volvió el segundo lugar en ataques cibernéticos en todo América. Entonces, con estos datos tan alarmantes, ¿qué acciones ustedes o qué previsiones se están tomando para el tema de protección de datos? Hay una idea del lado de seguridad que me gusta muchísimo y es desconfía, ¿no? Desconfía, no importa quién sea, no importa si es tu papá, no importa si es el CEO, no importa si es el... al final del día, desde un ámbito de seguridad, desconfía. Y me parece que es el punto de partida porque a veces las cosas se quieren sacar muy rápido, necesito esta información, es muy importante para un análisis, para un estudio, para un proceso de auditoría que me está pidiendo el cliente.
Em, y entonces ese tipo de cuestiones se vuelven o bomberazos o literalmente temas como emergentes, en donde a veces el usuario no es capaz de dimensionar la solicitud o el impacto que hay de fondo, ¿no? Si esos datos terminan con terceros, si esos datos terminan con alguna otra persona, con una intención, pues literalmente malintencionada o algo por el estilo, pues entonces, ¿quiénes se vuelven los responsables de haber difundido esa información o esos datos? Entonces, a veces es complicado que no lo vean solo como procesos burocráticos o que estamos ralentizando sus actividades diarias, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, como que el tema de los datos tiene mucho que ver con cultura. Hablando ya como de estrategia como tal, es muy importante que en materia de datos tengamos los datos clasificados. ¿Qué datos son públicos? ¿Qué datos son PII? ¿Qué datos son sensibles? ¿No deberían de ser expuestos? Eso es clave para entender también o poder correlacionarlos en la parte de seguridad con políticas y procesos y procedimientos que tienen todas las organizaciones y todas las organizaciones, especialmente del área de tecnología, deberían de cumplir. ¿Por qué? Porque al final del día alguien puede pedir su información o que su información sea eliminada y todo debe de estar muy bien respaldado ante procesos y seguridad. Nosotros nos integramos hoy en día con diferentes bancos o fintechs y una de las solicitudes también que te hacen son certificaciones, ¿no? Como por ejemplo la ISO. Entonces, el equipo de seguridad ha hecho un enorme esfuerzo por establecer pues todos esos procedimientos y estrategias para evitar alguna problemática. En ese sentido, si partimos desde el punto de yo debo desconfiar, ciertos URLs tenerlas bloqueadas, eh, temas de inteligencia artificial hoy en día, pues son muy importantes también poder cubrirlos. Del lado de 99 minutos, había un sesgo importante como de hasta lo más sencillo, ¿no? No dejo bloqueado mi equipo y pues igual cualquier persona puede acceder mientras tú te vas, literalmente te paras por café, alguien se mete a tu equipo y de quién fue responsabilidad, ¿no? Entonces igual pusimos diferentes como literalmente pósters de tienes que dejar bloqueado tu equipo, tener la precaución desde temas físicos, literalmente, hasta temas de hardware, ¿no? Entonces, todo eso no solo para cumplir una certificación, sino porque, por lo que tú acabas de mencionar, o sea, robo de información, pérdida de datos, vulnerabilidades, poder reducir en medida de todo lo posible, pues esa brecha, ¿no? Claro. Y finalmente, ¿cómo visualizas tú, la parte de la evolución del rol de los datos en la toma de decisiones? Es decir, ¿qué es lo que tú ves a futuro, como responsable del data driving en esta empresa? Yo creo que en materia de ingeniería analítica, en primer lugar, em, tenemos que seguir evolucionando. Hay muchas personas que hoy en día siguen casadas totalmente con temas de dashboards. Todavía en las organizaciones yo veo mucho el tema de, a veces, em, las áreas suelen pensar solo en sus como problemas y necesidades que tienen que resolver. Y en lugar de estandarizarlo o homologarlo, hablando de una empresa que está posicionada principalmente también en diferentes países, empiezan a desarrollar soluciones locales. No necesariamente las veo como algo negativo, pero también se sobresaturan, ¿no? Llega el COO y de repente pregunta, bueno, ¿cuál fue el performance del mes de octubre? Y entonces saca finanzas su dashboard, saca CAM su dashboard, saca Customer Service su dashboard, recursos humanos su dashboard, y de repente el COO se queda frente a 20 informes que analizar. ¿Cómo lo hace, no? O sea, ¿cómo toma decisiones estratégicas si tiene 25 informes que revisar? Entonces, la clave sería correlacionarlo. Me llamó la atención que dijiste, hay gente que todavía sigue con los dashboards
y yo me pregunto, ¿qué sustituiría un dashboard? Y entiendo esta parte de la correlación. A mí me sucede, ¿no? Que yo pido un informe, y recursos humanos me da una data y finanzas me da otra, y yo tengo que hacer ese merge entre lo que me dijo recursos humanos y finanzas, y me ponen a hacer ese análisis, ¿no? Cuando yo esperaría que me dieran insights de negocio, ¿no? Yo creo que el punto es tener una estrategia que permita que los informes no necesariamente son malos, ¿no? Pero tener muchísimos o muchísimas versiones de ellos es lo que puede sobrecomplejizar la toma de decisiones. Entonces, ese es el punto clave. ¿Los informes son malos? No, realmente no lo son. Nos permiten tener una visión del negocio, nos permiten tomar decisiones, pero si tengo 50 de ellos, si los diversifiqué demasiado y cada área o usuario literalmente tiene su propia versión como de los hechos, entonces se vuelve problemático. Tener una plataforma de analítica en general que me dé toda la visión del negocio es una muy buena decisión que podemos tomar. Así, sea finanzas o sea recursos humanos, quien sea que entre o la misma operación, puede ver los mismos datos. Pero para llegar ahí también debimos de haber avanzado en toda la parte de calidad del dato. ¿Por qué? Porque si le ofreces a negocio una plataforma en la que no confía, pues entonces también no van a hacer uso de ella, ¿no? Entonces es muy importante que a partir de la calidad del dato podamos estandarizar o tener un informe que sea de utilidad para todos los países, para diversas áreas y tal vez en temas ya muy puntuales se puedan hacer incluso soluciones locales o esas soluciones locales terminen como MVPs en el futuro. Eso por un lado. Por otro lado también, con todo el tema de inteligencia artificial, sin duda alguna, todo el mundo va a empezar a avanzar con, quiero saber cuál fue la mayor venta del año, ¿no? Que puedas hacer una pregunta y que entonces ya no tengas que meterte también a un dashboard y estar analizándolo unos 10 minutos para terminar en esa misma conclusión, sino que tú puedas hacerle una pregunta a la plataforma y que la plataforma te responda. Eso creo que también va a avanzar bastante cuando necesitemos tomar decisiones ágiles y rápidas, que nuestro mismo warehouse de datos permita tanto mostrar esa información a nivel de un dashboard o de un informe, pero también que podamos hacer esa transición a necesitamos hacer preguntas mucho más puntuales y poderlas responder para el resto de los equipos. Eso me parece un aspecto también muy importante, ¿no? Me llevo mucho aprendizaje de parte tuya, con todos estos, datos que nos diste, cómo el dato se vuelve innovación, eh, cómo tenemos que cuidar la calidad del dato, y que la información, lejos de ser números y bits y bytes, pues, es la parte de la calidad humana, ¿no? Creo que eso muy importante. Pues muchas gracias por acompañarnos, Almeida. No sin antes agradecer a Nefos IT, que es nuestro patrocinador de este episodio. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Nefos IT por hacer posible este episodio. Si necesitas una infraestructura segura, moderna y preparada para el futuro, conoce sus soluciones en nube híbrida, virtualización y recuperación ante desastres. Visita la web nefosit.com y transforma tus operaciones con tecnología. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Conexión Empresarial.